voy a hablar, estamos viendo un nuevo orden geofinanciero. Acaban de colocar al yuan o renminbi chino. Ahorita estaba leyendo en el periódico viniendo en el carro que les acaba de prestar China 1.800 millones de dólares. Y mientras Rusia está preparando un rublo oro, es decir, su moneda que le han vapuleado sin misericordia desde diciembre del año pasado. Curiosamente yo estaba en Moscú en ese momento, bueno, un poco antes, y lo piensan apuntalar con oro. No es una jugada fácil, vean. Sobre todo que estoy viendo un público muy juvenil, les tengo que dar cosas para que entiendan cómo va esto del planeta, este juego planetario. Desgraciadamente, quienes ganan las guerras imponen el orden mundial. Es decir, no se crean hoy que el dólar es el dólar, nada más porque sí. Esto se debe a que pues Estados Unidos ganó la Primera Guerra Mundial, aunque entró tarde, ganó la Segunda Guerra Mundial, aunque también entró tarde. Si ustedes se dan cuenta y estudian bien la historia, quien derrota a Alemania fue precisamente la Unión Soviética. Son los que entran a Berlín antes que nadie. Y luego derrotan a la URSS, los Estados Unidos, en la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos ha impuesto, y no es de Estados Unidos, eso si nos vamos hasta el siglo XVI, quien ha ganado las guerras ha impuesto su famoso orden mundial. Entonces sí existe un orden, no crean que el mundo está descarrilado y cada quien hace lo que se le da la gana, eso tampoco existe. Pueden hacer lo que se le da la gana a quien sea, o lo puede hacer, pero el costo es muy alto. Lo aíslan, le imponen sanciones, lo sacan del juego tecnológico. Es lo que han hecho, por ejemplo, con Cuba, lo que han hecho con Norcorea relativamente, no tanto, porque Norcorea pudo lanzar su proyecto nuclear, tiene entre 6 y 10 bombas nucleares. El problema es que las bombas nucleares no se comen, pues necesitan también de alimentación, etc. Y lo que hicieron con Irán y la obligaron a negociar recientemente en Ginebra. Y entonces hoy vivimos ante el mundo el orden que se da de la Segunda Guerra Mundial, que fue un orden bipolar, es decir, habían dos polos, Estados Unidos con la URSS, que tuvieron una coexistencia pacífica relativa. Cuando se peleaban no lo hacían en forma directa, eso es muy interesante, sino que lo hacían por aliados interpósitos o interpuestos. Entonces se dieron muchas batallas en Vietnam, pero nunca chocaron de frente. Otra en Centroamérica, otro en el Medio Oriente, otra en África, pero nunca llegaron a colisionar, a chocar la URSS y Estados Unidos de frente. En realidad la URSS implosiona, es decir, estalla por dentro. Además, cometieron una serie de errores. Entonces se quedó Estados Unidos en 1991 totalmente solo. Entonces pasamos de un orden bipolar a un orden unipolar. Nada más que Estados Unidos, en ese momento, ustedes se dan cuenta de 4 eventos muy importantes. Primero que nada, pues en 1991 tienen la implosión o la disolución de la URSS. 2, tienen la balcanización de Yugoslavia. 3, tienen la primera guerra de la familia Bush contra Irak, porque al final del día está en la mira controlar el petróleo.
Y cuarto, Estados Unidos lanza su modelo del que todavía estamos viviendo, pero ya se está deshaciendo, que es el de la globalización. Nada más que esta globalización, y no les quiero romper su cabeza de preparatoria, no es económica, es más bien una globalización financiera, donde Estados Unidos, gracias a su dólar, tiene dominado al mundo. Gracias a dos plazas financieras de primer orden como son Wall Street en Nueva York y la City en Londres. Pues ahí tienen ustedes la historia hasta 1991, y Estados Unidos se embriaga literalmente de poder y de ambición y empieza a cometer errores muy severos. Uno de ellos, pues fue después de los atentados en las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, vean, 10 años más tarde que la disolución de la URSS. Y allí Estados Unidos empieza con un modelo que se llama la guerra contra el terror. Entonces, saquen ustedes su cuenta, desde el 2001, y hoy estamos en el 2015, llevamos 15 años de guerra contra el terror de Estados Unidos, contra la misma entelequia, es decir, contra los mismos terroristas, que llevan 35 años deambulando. Si no crean que esto es nuevo. Es decir, lo que pasó en París, lo que pasó en Malí, no es nuevo. Lleva 35 años, ahorita les hago el recuento de cómo viene esta situación. Entonces, en el 2001, Estados Unidos inicia su gran guerra del terror, en la que estamos todavía inmersos, pero en ese momento, si ustedes retroceden en el túnel del tiempo, se van a dar cuenta que la URSS pues ya no existía. Quien la había sustituido era Rusia, pero Rusia se había quedado con el arsenal nuclear de la antigua URSS. Incluso se quedó con el arsenal nuclear de dos otras repúblicas que pertenecían a la URSS, que eran Ucrania y Kazajstán, donde también tenía un importante arsenal nuclear. Entonces ahí tienen ustedes la situación en 2001. China todavía no aparecía. Yo recuerdo en 2001, hasta hay una gráfica por ahí que siempre le pongo a mis alumnos de posgrado de la UNAM en México, cómo China estaba detrás de México, imagínense, estamos hablando del 2001. Y ya luego, Estados Unidos no tiene mucho éxito, vamos a ponerlo entre comillas, de que no tiene mucho éxito, en la guerra contra el terror, y emprende dos guerras. En el mismo 2001, lanza su guerra contra Afganistán. No me hagan mucho caso, entre 3, 4 meses después de los bombazos de Nueva York, de las Torres Gemelas, y luego lanza su guerra contra Irak. Siguen en Afganistán, ahí siguen las tropas de Estados Unidos. Estamos hablando de 2001 al 2015 y siguen estando. Y ustedes van a decir, ¿por qué siguen ahí? Ahorita se los voy a explicar. Y luego, supuestamente, se debían haber salido de Irak, porque no les fue bien en la guerra de Irak, y todavía siguen ahí. Es decir, hay 3.500 soldados estadounidenses en Irak. Bueno, en ese lapso, eso es muy interesante, del 2001 al 2004, cuando Estados Unidos emprende sus dos guerras fallidas, eso hay que decirlo, no ha ganado esas guerras. Pero aquí yo creo que mucho error, un gran error de los, entrecomillados, expertos y pseudoanalistas, es que creen que Estados Unidos libra guerras para ganar. Y esto es lo que está hoy en discusión. Porque si ustedes ganan una guerra, pues ya, acabó, tienen al vencedor, al vencido y colorín colorado. ¿Qué tal si de lo que se trata, y eso es una hipótesis, es prolongar la guerra, que permanezca?
que dure. ¿Y por qué motivo? Pues para vender armas, que ese es el gran negocio hoy de Estados Unidos. Gran parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, es decir, de su economía, depende de la venta de armas. Les voy a dar un ejemplo así muy rápido. El viernes que se dieron los atentados en París, Saint-Denis, que se los digo con humildad y rigor, yo había pronosticado 3 años antes, en una columna que tengo en La Jornada de México, ahí lo pueden ver, incluso titulé Al Qaeda en la Torre Eiffel. Me pregunté, Al Qaeda en la... Y me dicen, bueno, es como, ¿cómo le atinaste? No, yo no le atino, yo no estoy aquí para atinar o para... Yo hago análisis prospectivos. Y obviamente tengo una buena hipótesis operativa. Si no tuviera yo una buena hipótesis, pues me equivoco. Y no pasa nada, la cambio. Imagínense uno que no se equivoque. Pero hay que tener la audacia de hacer hipótesis operativas que sean, que reflejen realmente cómo está la situación mundial. Entonces, para mí era más que cantado el atentado de los terroristas en París. Entonces, ante esta situación, 3 días después, el lunes que abre la bolsa de valores en Nueva York, se dispararon los precios, empujados sobre todo por las grandes empresas transnacionales de Estados Unidos, vendedoras de armas. Estamos hablando de Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, etcétera. General Electric, que ya no vende focos, vende más armas que focos, etcétera. Y ganaron en solamente 3 días $30,000 millones. ¿Escucharon bien la cifra? $30,000 millones. Quiere decir que el negocio siguen siendo las armas. Incluso ahora que se dio el Black Friday, como le llaman en Estados Unidos, estas ventas que hacen los viernes previo al Thanksgiving, creo, no me hagan mucho caso porque yo no sé mucho de esas cosas. Adivinen cuál fue la mercancía que más se vendió en los supermercados de Estados Unidos. Los revólveres, la venta de armas. Es el gran negocio de Estados Unidos. Y hoy está moviendo a su economía, sea externa o sea interna. Entonces ahí tienen ustedes una situación que se da. Y del 2001, regresando al 2004, en ese lapso, suceden eventos muy interesantes, en el que obviamente pues Ecuador tuvo una participación, porque ustedes son un país petrolero y miembros de la OPEP, aunque tengo entendido que se habían salido la OPEP, luego regresaron, no sé cómo está esa situación. Y en el 2004 se dispara el precio del petróleo, que andaba muy bajo, no me hagan caso, entre 10, 20 dólares más o menos, y se dispara hasta 50 dólares el barril. Y otra vez de nueva cuenta, y se los digo con humildad y rigor, yo volví a pronosticar que se iba a disparar el precio del petróleo. ¿Basado en qué? Pues en la década de los 70, vi el patrón del petróleo, cómo se movía, cuánto se disparó, etcétera. No les quiero romper la cabeza ahorita con cálculos econometristas, pero se dispara el precio del petróleo hasta 50. Yo recuerdo en una universidad de México, un gran amigo mío, que ya murió, por cierto, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, un político de primera línea, en una conferencia que yo había dado en la Universidad Autónoma Metropolitana, se opuso a mi teoría de que iba a subir el precio del barril del petróleo. ¿Basado en qué? Bueno, yo diría que él fue formado en Estados Unidos. Y la segunda, a Estados Unidos siempre le ha convenido tener un precio muy bajo del precio del petróleo, es lo que le facilita. Es más, si ustedes se van a una cuenta, eso lo pueden bajar aquellos que no tengan nada peor que hacer.
se meten a mi portal alfredojalife.com, van a encontrar el libro gratuito, lo pueden bajar, que se llama Los 5 precios del petróleo. Y ahí investigando gráficas desde hace 200 años prácticamente, se dan cuenta que el barril del petróleo bajo siempre le ha convenido a Estados Unidos. Y un barril de petróleo alto va en contra de Estados Unidos. ¿Cuándo se dan los precios de barriles altos? Cuando Estados Unidos tiene problemas geopolíticos o graves problemas geofinancieros o graves problemas geoeconómicos. Eso es fundamental que lo entiendan. ¿Por qué? Porque baja el costo de su manufactura, así de sencillo. Y siempre se ha encontrado, no es así al 100%, pero se ha encontrado una correlación o una relación inversamente proporcional, mejor dicho, que cuando sube el dólar, baja el oro y baja el petróleo, y viceversa. Ahora que está subiendo mucho el dólar, pues vean cómo están bajando tanto el oro como el petróleo. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, regresemos al importante año de 2004, y empiezan a dispararse tanto el oro. Recuerdo el oro andaba en $250 la onza, y llegó alcanzó luego 1,000, y luego en fechas, hace 2, 3 años llegó a estar hasta 1,950, ahorita lo han bajado a 1,100, 1,200, pero no es mal precio, a como estaba, 250. Entonces, igualmente el barril del petróleo, lo tenían en 20, en 10, 20 más o menos, subió a 50, luego llega a 110, tiene un pico, que realmente no es un precio estable promedio del año, pero alcanzó un pico de 150, y hoy lo tienen debajo de $40 el barril. Y ahorita les platico qué pasa con este precio y por qué y a quién le conviene, en la línea de pensamiento que les estoy dando, para que entiendan, porque ustedes en Ecuador tienen mucho petróleo, y no crean que China les prestó $1,800 millones porque son un país andino o son un país latinoamericano, porque tienen petróleo y además tienen una importante costa en el Océano Pacífico. Es decir, ustedes tienen una situación estratégica muy, muy importante. Hoy no es lo mismo tener puertos en el Océano Pacífico que en el Atlántico. Antes los españoles no llegaban por el Pacífico, llegaban por el Atlántico. Y hoy los chinos llegan por el Pacífico. Hay que entender también cómo está cambiando el centro de gravedad del planeta. Se está yendo al este. Entonces ustedes que miren hacia el Pacífico tiene una gran relevancia estratégica. Entonces a partir del 2004 entramos a lo que se llama, muchos lo han llamado en inglés, the super cycle of commodities. Quiere decir el superciclo de las materias primas. Y ven, todas las materias primas se van a las nubes, el dólar se estaba desplomando, y de 3 años y luego viene la crisis del 2008, no les quiero romper la cabeza con esos datos, porque también quiero que me hagan preguntas y respuestas, quiero entrar a una fase más interactiva de preguntas y respuestas, pero sí les doy lo que llamamos los headlines, los encabezados. Y tenemos que en el 2008 hay una grave crisis financiera en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers, que Estados Unidos no podía rescatar ese banco. En fechas recientes, el que fue gobernador del Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Federal Reserve, que se llama Ben Shalom Bernanke, en un reciente libro, pues casi de memorias, comenta que no había dinero en la Reserva Federal para rescatar a Lehman Brothers, porque la quiebra de Lehman Brothers había sido de $250,000 millones y Estados Unidos no tenía ese dinero para pagar. Entonces, ahí tienen ustedes el panorama del mundo, cómo se estaba moviendo, y ahí viene la parte interesante.
Les comentaba que en el 2001 China no aparecía todavía en el radar, aunque ya algunos ya la empezábamos a ver. Yo por razones, pues, casi podía decir en forma bromista, predestinada, porque vivo en México. Yo estaba viendo quién estaba pisando los talones a México, pues era China, con la manufactura, 2001. Y luego entra China en el 2001, después del 11 de septiembre, entra la OMC, el World Trade Organization, Organización Mercantil del Trabajo, o de Comercio Mundial, como le conocen. Y a partir de ahí viene el fenómeno no visto desde hace milenios, el ascenso de China. Saquen la cuenta, ¿eh? En 15 años, vean el ascenso de China. Un ascenso fenomenal, que llegó a tener un crecimiento de 2 dígitos. El problema de China es que estaba creciendo tanto que la economía se estaba sobrecalentando. Fenomenal. Ahorita dicen que anda mal China, imagínense, y China anda creciendo más o menos 7.5, y eso que anda mal. Pero estaba creciendo 12% al año, fenomenal. Vean, yo hice un recorrido por China, fui a dar una conferencia a una universidad de Shanghai, y aproveché, incluso llevé a mi esposa, y nos dimos un recorrido por el resto de China. Nada más me faltaron 3 provincias que no es fácil visitar porque se requiere de permiso especial. Espero que el año entrante las haga. Prácticamente recorrí todo China. Me faltó la región del Tíbet, de Mongolia y de Xinjiang. Pues no está mal, ¿no? Para un país de 9 millones de kilómetros cuadrados, imagínense. Y ve uno realmente el empuje que tiene China, bárbaro. La construcción, los trenes bala, fenomenal. Sus universidades, sus aeropuertos, fuera de ser. Universidades con recursos humanos de primera. Y ustedes ahorita que aquí veo mucho joven, y más que nada veo más mujeres que hombres, ¿no? En las niñas. ¿Que me trajeron la prepa femenina o qué? ¿Sí? Bueno, y precisamente veía muchos jóvenes estudiando, y ahí es muy competido, ¿eh? No se crean que es fácil entrar a una universidad. Así que les doy un consejo: aprovechen sus estudios, ¿eh? Créanme que no es fácil estudiar. Aprovechen sus estudios. Ya son caros. En Inglaterra, en Estados Unidos, tienen que pedir préstamos para poder estudiar en las universidades. Así que ustedes tienen aquí, todavía en Ecuador, universidades estatales de primer nivel, así que yo les aconsejo que lo aprovechen. Se los dice un profesor de posgrado de varias universidades que ha recorrido el planeta entero. Bueno, dicho esto, pues digo, China crece de manera fenomenal. ¿Y qué vemos hoy en día? Que la primera superpotencia geoeconómica del planeta, recuérdense, los regreso a 2001, en 15 años, hoy se llama China, empatada con la Unión Europea. Sí, pero la Unión Europea son 28 países, sumados a Alemania, ¿no? Que es el motor. Y luego tienen las primeras reservas de divisas del planeta. Tienen casi 4 millones de dólares. Estados Unidos ni las necesita, pues ellos fabrican papel dólar, no necesita tener dólares. Por eso México tiene más reservas que Estados Unidos. Estados Unidos casi no tiene 100, la última vez que vi las cifras, andaban en 150,000 millones de dólares. No es nada para una superpotencia como Estados Unidos. Entonces vean el fenómeno. Ahora, ¿cuál es el problema? Y regresamos a esto del orden mundial. Ya les hablé de China, cómo ya se posicionó
en el primer lugar como superpotencia geoeconómica mundial y como la primera reserva de divisas del mundo. Es importante que lo entiendan. Sí, pero no tiene poder, no tiene dientes, porque no manejan el sistema mundo. Acuérdense que el sistema mundo lo impone Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Y no lo han podido sustituir. Y no es fácil sustituirlo. Por eso tenemos tanta venta de armas que Dios le estaba comentando. Y luego Rusia, poco a poco en el, bueno, básicamente en el 2000, llega al poder el que hoy es su presidente, Vladimir Putin, y poco a poco empieza a restaurar con ya su arsenal nuclear, que ese no lo perdió la URSS, porque lo heredó Rusia, empiezan a fundar su complejo militar industrial, que es de primer nivel. Y empieza a resucitar entre los muertos. Realmente hoy, como está Rusia, es un milagro. Bueno, el año pasado que ahí estuve, en Moscú, fui a darles una conferencia a la Academia de Geopolítica de Moscú. Me asombró. Yo nunca he visto más lujo en mi vida que en San Petersburgo. Nunca. Digo, ya Rusia estaba pujando. Van a ver cuántas reservas tiene también de divisas. Es de las primeras economías del mundo, a pesar de las sanciones que les han impuesto. Pues obviamente ya Rusia se estaba moviendo, y no por las galerías y las tiendas de consumo, no seamos banales, ¿no? Básicamente porque regresa con armas de primer nivel y hoy en día tiene una ojiva nuclear más que Estados Unidos. Entonces ahí tienen ustedes el mundo, muy sencillo, ¿cómo está? Se movió, Estados Unidos no ganó, entre comillas, la guerra de Irak y Afganistán, entre comillas, porque yo soy de la idea que ahí es una bomba de tiempo que tiene sembrada Estados Unidos contra Rusia, India y China, y lo que le conviene es seguir vendiendo armas. ¿Para qué ganas una guerra? Si la ganas, dejas de vender armas. Imagínense de un mes, yo que fui muy pacifista y tuve mi época ingenua, porque pertenecí a una agrupación que obtuvo el Nobel de la Paz en 1985, de la que fui dirigente, por cierto. Pues yo era ingenuo, les hablo del 85, bueno, ya tengo 15 más que, pues ya 40 años, ya me crecieron las canas, ¿no? Ya aprendí algo. Me di cuenta que, igual que Immanuel Kant, que hablaba de la paz perpetua, el máximo filósofo de Occidente, en el siglo XVIII, hablaba de la paz perpetua, así que yo me puedo dar un lujo también de equivocarme creyendo en la abolición de las armas. Porque no es negocio, la paz no es negocio, fíjense qué tragedia. La venta de armas es un gran negocio. El día que nosotros los humanos sepamos vender la paz como negocio, yo creo que transformaremos en sus raíces al mundo. No lo hemos sabido hacer. Y los economistas menos. Entonces, ahí tienen ustedes la situación como el mundo se ha estado moviendo. Entonces, Estados Unidos empieza su declive, tiene problemas financieros muy fuertes, sí, pero controla el sistema financiero mundial. Es decir, el simple hecho de imprimir dólares a Estados Unidos, obviamente protegidos por sus bombas nucleares, a Estados Unidos le da algo que se conoce como el bono hegemónico. Y eso es muy importante que lo entiendan. ¿Qué significa el bono hegemónico? A Estados Unidos le concede el simple hecho de ser gran potencia y de dominar el sistema financiero mundial, le da casi el 10% del Producto Interno Bruto del mundo. Yo me metería ahorita a hacer cuentas al respecto y no acabaríamos hasta mañana. El 10% del Producto Interno del mundo, Estados Unidos lo obtiene nada más con el cuentito de hacer papeles dólares. Es el que domina el mundo y no se ha podido quitar. No lo han podido. Y va a tomar tiempo. No crean que eso es de 2 días, toma 10, 20 años, es gradual. Al menos que haya una guerra
Y ahí, nada más que ahora les voy a decir, esto es paradójico. Yo por eso no creo mucho en la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y creo que ni me voy a enterar porque va a ser la aniquilación del género humano. Así que me puedo equivocar y no pasa nada. Porque una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia es la aniquilación del género humano, porque sería nuclear. Ahí no estamos jugando. Y no crean que va a ser en Ucrania, o va a ser en el sur del mar de China, o va a ser en Centroamérica, va a ser directamente en el Ártico. Vean bien ustedes un mapa, un globo, 15 minutos duran los misiles de alcanzar de Rusia a China, digo a Estados Unidos, 15 minutos, y viceversa. Estados Unidos, no les quiero arruinar su mañana, pero les doy el panorama, por eso no creo yo mucho en ese escenario. Aunque muchos lo manejan, vean, a mí me han entrevistado mucho con esto los terroristas yihadistas, y el Papa Francisco hablaba de una tercera guerra mundial. Incluso estuvo en Sarajevo en el verano. Sarajevo es la capital de Bosnia-Herzegovina. Por cierto, bueno, y vean, esto es importante, y no crean que les digo yo por vanidad o por infatuación que viajo. Se los digo, sobre todo que veo a muchos jóvenes. Es un defecto que tenemos, y le digo hasta a mis alumnos de posgrado en México, tienen que viajar, tenemos que viajar mucho, tenemos que conocer al mundo. Porque si ustedes se van a informar de los periódicos, se van a desinformar. Hoy, desgraciadamente, los medios de comunicación representan intereses. No busquen la verdad ustedes en un periódico. Nada más un tonto cree que un periódico dice la verdad. Un periódico dice los intereses de los dueños para los que son sus propietarios. Así de fácil. Entonces ustedes tienen que saber buscar las noticias, equilibrarlas. Y hoy el que quiere estar desinformado es porque le gusta estarlo. Yo, por ejemplo, un método que hago es leer claro, estoy partiendo la base de que el mundo es tripolar, leo a los rusos, a los chinos y a los estadounidenses. Y como me gusta más la prensa británica que la estadounidense, pues leo mejor a los británicos que a los estadounidenses, que al final del día es lo mismo. Entonces, estuve el año pasado en los Balcanes, me invitó el presidente de Macedonia, y di un recorrido literalmente por todos los Balcanes. Y no había nada, estaba tranquilo. Y hoy este año explotó. Algo está pasando con la crisis de los migrantes, etcétera. No les quiero romper tampoco la cabeza con ello, pero para que vean que el Papa Francisco estuvo en Sarajevo, que fue muy simbólica la visita. No crean que hay tanto católico en Sarajevo. Bosnia-Herzegovina está dividida en tres, entre católicos, muy ligados a los croatas, ortodoxos ligados a los serbios, e islámicos ligados a Albania y a Kosovo. Por eso es importante viajar, porque ve uno in situ cómo está la correlación de fuerzas. Bueno, por lo menos veo mezquitas, entonces ya me entero que hay musulmanes. Y inmediatamente después, el presidente Putin fue a visitarlo al Kremlin, eso es muy importante. Quiere decir que el Vaticano, que juega a nivel terrenal también a la geopolítica, no está haciendo el mismo rol que el Vaticano antes de la caída del muro de Berlín. Ustedes recuerdan que en ese momento el Vaticano, con el Papa Juan Pablo II, que era de origen polaco y de madre lituana, importantes datos, vean las biografías cómo pesan, pues estaba del lado de Brzezinski, que es polaco, canadiense, estadounidense, del lado de Estados Unidos contra la URSS. En estos momentos no hay que equivocarse, cómo anda jugando el Vaticano. El Vaticano trae otro juego, obviamente no es el de Juan Pablo II. Yo creo que ellos están a favor del orden tripolar, No lo dice el Papa Francisco, pero créame que uno sabe cómo interpretar sus declaraciones. Entonces, yo realmente eso de la tercera guerra mundial nuclear no es fácil, se aniquilarían mutuamente Rusia y Estados Unidos.
Hay por de broma, dice alguien, es que quizás quede un chino vivo, ¿no? De tantos que son. Bueno, eso ya es otro tema. Lo que sí les puedo decir que quedarían las cucarachas como supervivientes, y esto pues tumbaría de tajo la teoría de evolución de las especies de Darwin. Entonces estamos, yo creo, ante una dicotomía, así se plantea hoy el mundo, de un mundo en putrefacción, donde todos los organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial son totalmente disfuncionales. La OMC es inoperante, el Banco Mundial ya lo desplazó el nuevo banco chino, que se llama, por sus siglas en inglés, es AIIB, que es Asia Infrastructure Investment Bank, quiere decir un banco de infraestructura, de inversiones asiático, que tiene más dinero que el Banco Mundial. Y el Fondo Monetario Internacional, que es lo único que le queda de ese orden de la Segunda Guerra Mundial, que domina Estados Unidos, acaba de ser incrustada China en su seno, precisamente con su divisa, el yuan, que ahorita les voy a mostrar algunas gráficas al respecto. Y luego Rusia, pues ha resucitado, y con la asfixia que le han impuesto de cerco, acuérdense que Rusia es el país más grande del mundo, tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, maneja 8 usos, con H, usos horarios, no crean que es un pequeño país, tiene pocos habitantes, 143 millones, para su extensión territorial, sin duda alguna, pero no es un país pequeño para nada, y tiene una gran profundidad estratégica. Por eso Estados Unidos, a mi juicio, si realmente son estrategas, y se ha visto que sí lo son, está manejando más que Rusia implosione como implosionó la URSS. A eso están jugando. Y además están jugando al factor demográfico, ya que Rusia, su principal población es de la tercera edad. Fíjense, Rusia incluso había tenido una natalidad negativa, ahorita ya se estabilizó. Ahorita apoyan mucho a aquellos que quieren tener hijos en Rusia, precisamente porque habían caído en esta natalidad negativa. Bueno, etc. Entonces, yo creo que esa es la jugada de Estados Unidos, jugar la carta islámica desde dentro. Tampoco les quiero romper la cabeza con datos muy fuertes, pero les digo que el 20% de la población de Rusia son musulmanes, la mayor parte jóvenes, poligámicos, así que ahí meten 5 goles por partido, mínimo, etcétera. Entonces, eso es lo que está intentando jugar Estados Unidos. Y obviamente, derrumbar a Rusia significa contener a China. Así está muy clara esa jugada. ¿Qué es lo que está buscando hoy ante este desorden que estamos viendo a nivel mundial? ¿Por qué se está dando? Con esta carta yihadista. Recuerden ustedes que el 10 millones, China tiene una provincia que se llama Xinjiang, se escribe con X y con J, Xinjiang, que son pueblos, son los uigures, escribe U-I-G-R-S, son musulmanes de los pueblos túrquicos, que van desde el desierto de Gobi hasta el mar Caspio. E incluso Turquía, como su nombre lo dice, pertenece a los pueblos turcos. No crean que este asunto del derribo del avión de Rusia por Turquía es un asunto menor. Tenía como propósito incendiar a los pueblos túrquicos. Estamos hablando la zona desde el desierto de Gobi, en China, hasta el mar Caspio, toda Asia Central. Entonces ahí tienen ustedes, ese es el estado de putrefacción, de caos global. Y si ustedes conocen la teoría del caos es muy interesante porque no todo es caos. En medio del gran desorden existen zonas de orden que se conoce como fractales en inglés. Y Estados Unidos está jugando a los fractales. Ellos son el orden, los fractales, y el mundo se está derritiendo en plena delicuescencia. Vean ustedes la Unión Europea derritiéndose. Vean, ahora ya les empiezo a dar datos duros. Vean el euro, ¿cuánto vale? El euro estaba a €1 por $1.80. Hoy vean cómo está la paridad.
casi están igual, uno por uno. Oiga, están hablando de 80% de devaluación, es poca cosa. Claro que me dices que sí le conviene a Europa para su exportación, no, le conviene a Alemania, a los demás no. Alemania no es toda Europa, no es toda Europa, etcétera. Tiene el problema de los migrantes, ya volvió a incendiarse los Balcanes, todas las cuestiones terroristas, en Bélgica, en Francia, y no quiero ser ave de mal agüero, pero esto va a seguir. ¿Y pues hasta cuándo va a seguir? Bueno, ahorita les voy a decir mi pronóstico. Hasta que llegue el nuevo presidente o una nueva presidenta de Estados Unidos. Si Obama ya le ganó el tiempo, acuérdense que el año entrante hay elecciones en noviembre, primer martes de noviembre de Estados Unidos, va a dejar que se pudran las situaciones, sin llegar a la guerra. Por ejemplo, han tenido acomodamientos en Ucrania, relativos, ahí jugaron al borde del precipicio. Yo les puedo comentar algo que sé, porque ya lo escribí incluso, así que ya no es ningún secreto. A mí uno de los altos militares de Rusia, cuando estuve en Moscú, o creo que me lo comentó cuando lo invité a México, yo no recuerdo, cualquiera de los dos, da igual. Le pregunté, oye, ¿por qué se fue una semana, desapareció Putin una semana? Y nadie sabía dónde estaba. Me dice, estuvimos al borde de una tercera guerra mundial. Se fue a un búnker para estar preparado. Fíjense a qué nivel estamos jugando, al borde del precipicio. Y eso me lo dijo un militar de primer nivel, no crean cualquier cosa. Zhukov se llama. Incluso en mi columna en La Jornada lo escribí. Bueno, para no hacerles el cuento largo, ya para entrar ahorita a las diapositivas y luego dar pie a preguntas y respuestas, esa es la situación en la que se está moviendo el planeta. Un gran caos global. Latinoamérica no se salva, que sean de izquierda o de derecha, con todo mi respeto, igual de mal les va a ir, por una sencilla razón. El día 16, y estamos a ¿cuántos días? Hoy estamos a 5 días, viene el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. ¿Qué va a suceder? Sube el dólar, se devalúan las divisas de Latinoamérica, las que no estén dolarizadas, obviamente. Fuga de capitales y caída de las bolsas. Entonces, nosotros, nuestro terrorismo en Latinoamérica, no necesitamos yihadistas. Nuestro terrorismo se llama el dólar estadounidense, que es el que domina, nos gusta, ¿no? Y no hay un sucedáneo, es decir, no hay una sustitución en estos momentos. Si ustedes me preguntaran cuál es el gran poder de Estados Unidos, todo el mundo va a creer que son sus armas nucleares. No es cierto, están a la par con Rusia. Su propaganda, ya no tanto. Hoy ya Rusia tiene grandes medios de comunicación, por ejemplo, tiene este fenómeno que se llama Russia Today. Yo soy comentarista ahí, se los digo. Es un fenómeno, lo ven 1.000 millones en el mundo. 1.000 millones. Cuando estuve en sus estudios me fui de espaldas en Moscú. Igual soy comentarista de CNN, lo que pasa es que ya no me invitan, porque pues ya no creo mucho en el orden unipolar de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo soy realista y veo cómo se mueve el planeta. Y China, calladita, ha penetrado con sus agencias tipo, tienen ya el PCTV, que se da en español, tienen también sus noticias en español con la agencia Xinhua. Entonces, vean, yo no estoy haciendo propaganda por ninguno de los tres. Para mí es obligado leer el Wall Street Journal, el Washington Post y el New York Times diario, porque es lo que leen los congresistas de Estados Unidos. Los tengo que leer diario. Bueno, no leo todo, ¿no? Lo que me interesa. Leo a los rusos, leo a los chinos, leo a los británicos, pues los británicos la prensa británica es muy peligrosa, hay que saberla leer. Si uno no la sabe leer, se mete en problemas. Hay que leer entre líneas a la prensa británica.
pero yo creo que es la mejor prensa del mundo si uno la sabe leer. Si uno la sabe leer, se mete en problemas, porque son muy desinformativos. Pues ahí hay que saber sopesar qué quisieron decir. Hay toda una hermenéutica, les pudiera decir yo, de la lectura de la prensa británica. Entonces ahí tienen ustedes el panorama, cómo los fractales son Estados Unidos en estos momentos, después de una grave crisis financiera que tuvieron en 2018, resulta que va viento en popa el dólar, el superdólar, contra todos los pronósticos, porque se dieron cuenta que ese es el lado débil de Rusia. El rublo de Rusia, pues no, realmente es muy vulnerable. Y esta situación que les estoy comentando ha dado pie a bloques. Es decir, el mundo se fracturó, de hecho está fracturado. Tienen ustedes por un lado el G7, que ya se está fracturando también adentro, porque no solamente hay fracturas globales, hay subfracturas. Incluso también lo pueden bajar en mi portal, ahí está el libro, El lado oscuro de la globalización, que escribí hace 15 años, donde en forma premonitoria pues veía que era lo que estamos viviendo hoy. Se llama balcanizaciones y posglobalización. Es decir, estamos entrando a balcanización, porque la globalización ya empezó a agotarse. A Estados Unidos ya no le conviene la globalización económica, no confundan la globalización económica con la globalización financiera. En la globalización económica, China le ganó la partida. India, de la que nadie habla, yo les garantizo que nadie sabe este dato acá, salvo obviamente los expertos y las muy respetables personalidades que están acá. India ya desplazó del tercer lugar a Japón. Ya me están corriendo, ¿ya ven? Y eso que me dijeron que hablara lo que quisiera, imagínense. Bueno, eso me dijo el doctor Páez, ¿no? Y entonces India ya desplazó a Japón del tercer sitial, calladito, sin mucho ruido. Y son, ustedes lo saben, una potencia en materia de software. Pero ellos saben que el gigante se llama China. Entonces han creado bloques, enfrente al G7 se formaron los BRICS, ahí están, más o menos, con problemas, hoy Brasil tiene problemas, nos guste o no, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mundo más o menos el que estamos viviendo en esta situación, pero sí se está moviendo curiosamente del lado geofinanciero. Esa es la parte, a ver, ¿cuál me sale aquí de? ¿Dónde tengo que apuntar? Allá. Ahí va. ¿Cuál tecla? ¿Con esta? Ahí va. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar, porque ya me corrieron, es bueno, ahí está el bono hegemónico de Estados Unidos. China lo ha estado criticando. A ver. No, pues ya me regresó atrás, lo empeoré. ¿Quién me ayuda aquí? Ahí está. Esta es la siguiente, allá. Bueno, muy bien. Vean, si ustedes ven aquí el índice de desarrollo financiero, que lo saca el Foro Económico Mundial de Davos, vean los primeros lugares. Realmente los BRICS no aparecen, tienen muy malos lugares. En realidad los primeros lugares lo tiene Hong Kong, que a veces no se olvida que Hong Kong pertenece a China, y luego tienen a Gran Bretaña y Estados Unidos, pero realmente lo que se llaman los BRICS tienen pésimo lugar, y el G7 muy buen lugar. Ya no están publicando eso, la última publicación, vean, fue en 2012, como que les da pavor mostrar el primer lugar, pero vean, Hong Kong es el primer lugar ya. Aunque ahorita traen un acuerdo Gran Bretaña y China para mover
al yuan o al renminbi para moverlo en la plaza de Hong Kong. Bueno, nos seguimos. Les quiero mostrar. Bueno, aquí vean Hong Kong, donde se mueven el renminbi, vean la cantidad de dinero. Y hay aquí en Londres todavía es muy poco, pero pronto esta va a subir, sin duda alguna. Y va a estar un poco a la... Vean, los que dicen que están peleados, los de Taiwán y China, vean cuánto mueve Taipei de renminbi, igual Singapur, Macao. Ese es el circuito étnico chino, que es muy importante. Luego, bueno, ya me voy a saltar todo esto. Eso es lo que les quería mostrar. Y aquí acaba de entrar el yuan, o el renminbi, es lo mismo. Vean, con 10, casi el 11%, acaba de entrar a la canasta. Es una divisa virtual que maneja el Fondo Monetario Internacional, que se llama Special Drawing Rights, derechos especiales de giro. Ya tienen ustedes el dólar como moneda hegemónica, tiene el 43% básicamente. Hay una diferencia de 10%, 12% con el euro. Pero vean ustedes, del dólar al yuan, que acaba de entrar ya como tercer lugar, hay 30 puntos de diferencia. Es bestial esto. Y entre el euro y el yuan hay 20 puntos. Pronósticos: el euro se va para abajo porque le conviene a Estados Unidos, quiere quedarse sola o quiere dominar. Lo que pasa es que Estados Unidos ya no dominaba el euro y eso le molestó. Y aquí les hago un paréntesis. En todo esto, para que sepan el resumen del juego, y eso les estoy resumiendo libros enteros de los grandes geoestrategas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, desde la Primera Guerra Mundial, desde Mackinder, pasando por Brzezinski, Kissinger, etcétera, etcétera. No los talk shows son vaciladas. Yo les hablo de los estrategas. Lo primero es impedir la alianza entre Alemania y Rusia. Por eso tienen la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania está diseñada para impedir la alianza entre Estados Unidos, entre Rusia y Alemania. Y ahí tienen el resultado. No les dio tanto resultado. ¿Por qué? Porque luego se fueron a negociar con el grupo Minsk, Francia, Alemania, Bielorrusia, Ucrania y la misma Rusia, sin Estados Unidos, Crimen de lesa majestad. Bueno, les crearon el problema de los migrantes, para que entiendan. Pero el euro sigue bajando. Es decir, el euro le traen ganas, para decírselos en términos coloquiales. El yen ya es irrelevante, igual que la libra esterlina. Realmente los domina Estados Unidos, se divierte con ellos y ya. Realmente la divisa es el yuan. Esa es la que va a seguir subiendo. Pronto el yuan estará tomando el lugar del euro. Y vean, el yuan es la única divisa de los países emergentes en el FMI y pronto competirá frente a la proporción de los derechos especiales de giro del euro y del dólar. Bueno, otra, y ya para casi estoy adelantando el resumen, no solamente es impedir, esa es la geopolítica de Estados Unidos y Gran Bretaña, impedir el acercamiento entre Alemania y Rusia. Eso es del lado europeo. Del lado asiático, yo creo que uno de los principales errores que cometió Obama fue haber arrojado a China a los brazos de Rusia. China no tiene la potencia militar de Rusia. Entonces, Rusia le brinda poderío militar, cobertura nuclear, pero también grandes acuerdos gaseros. No me voy a meter en ello porque es demasiado, y a veces ya no me quieren dejar hablar, así que mejor me sigo. Ya vamos a cortar, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que se trata es impedir o romper esa alianza de Rusia y China. Y ese es el truco, haber metido al yuan al Fondo Monetario Internacional. No lo van a conseguir así, pero Estados Unidos, vean, Estados Unidos lo que siempre quiso es crear, ya sabe que no puede gobernar solo al mundo, quiso crear un G2. ¿Con quién? Con China. Nada más que China no quiso.
No le conviene a China. Sabe que China iba a ser un súbdito de Estados Unidos y China no quiere ser súbdito. Si ustedes leen la historia milenaria de China, que tiene más de 5,000 años, es muy... Además, ustedes saben que en inglés se le conoce a China como The Middle Kingdom, el imperio de medio. El imperio de medio quiere decir que están entre el cielo y la tierra. Ellos ven, y por eso hicieron su famosa muralla, ven a los demás como barbáricos, en lo cual a veces tienen razón. Ellos, créanme que la raza Han tiene un gran complejo de inferioridad. Ustedes los ven chaparritos y menuditos, son muy inteligentes, muy inteligentes, y traen ese complejo de superioridad. Eso hay que entender bien a los chinos. Bueno, y ya casi para finalizar, vean las reservas, ahí las tienen arriba. ¿Cuántas tiene China? Tiene casi 4 millones de millones. Arabia Saudita está en el 4.º lugar, véanlo bien. Rusia está en el 7.º lugar. La India está en el 11.º lugar. Y vean, Estados Unidos está en el lugar 19. Tiene 130,000, creo, ¿no? 130,000. Vean, ya bajó sus reservas, yo antes las había visto, eran de 150,000. Entonces ahí tienen ustedes el poderío Y ya por último, este autor, William Engdahl, que es un connotado geopolitólogo alemán, estadounidense, él se formó en Princeton, yo creo que es uno de los mejores geopolitólogos en materias primas, sobre todo en petróleo. Ahorita está dando la idea que un asesor del presidente Putin, que se llama Glaziev, quiere lanzar el rublo oro. A mi juicio, eso es una jugada muy peligrosa. Ahí sí puede desatarse algo serio entre ambos, de Rusia y Estados Unidos. Porque al lanzar el rublo oro, obviamente le da una gran fortaleza al rublo, pero estaríamos regresando al patrón oro que no le gusta a Estados Unidos. Ustedes recuerdan que el patrón oro lo desecha Nixon después de la guerra de Vietnam en 1971. Y a partir de ahí estamos en una gran volatilidad financiera a nivel mundial. Bueno, ya para concluir, ahí tienen ustedes esta alianza de Rusia y China, colosales contratos a 30 años de compra del gas ruso por China, realizados en yuanes, ya no lo están haciendo en dólares. Cada día le hacen más feo al dólar, pero el dólar sigue siendo muy importante. Bueno, vean ustedes aquí las reservas de las 6 petromonarquías del Golfo. Arabia Saudita tiene el 80%, más de 700,000 millones de dólares. Por eso también hay guerras ahí. ¿Por qué? Porque se da la transmutación de reservas de divisas por armas. Arabia Saudita él compró, o le obligaron a comprar después de los atentados de París, al lunes siguiente, 1.300 millones de dólares de bombas inteligentes. Entonces, por eso yo les decía, esto de que perdieron guerras, hay que tomarlo con mucho escepticismo, porque este dinero, que aquí lo ven, de Arabia Saudita, vean, pues sirve para comprar armas. Al final del día los obligan a comprar armas. Entonces, vean, es improbable que algún país sustituya a Estados Unidos en un corto periodo. Sí, pero el mundo no es estático. Y ya voy a concluir. El mundo es dinámico y hoy estamos viendo las grandes tendencias. Y yo les resumiría que el mundo cambia su centro de gravedad, va hacia Asia. Eso que no quepa la menor duda, va totalmente hacia Asia. ¿Por qué? Por todos los datos duros que hemos visto sobre China. El problema de China es que no es potencia militar. Es decir, sola sí la aplastaría Estados Unidos. Por eso se ha acercado, a pesar de que habían roto en la década de los 70 China y la Unión Soviética, en estos momentos la realidad, yo creo que ahí fue una torpeza de parte de los geoestrategas de Estados Unidos haber empujado a China a los brazos de Rusia. Entonces, ahí hay una gran complementariedad a varios niveles geoeconómicos, pero también a nivel geoestratégico.
No solamente están los BRICS, está también de que ellos ya no están de acuerdo, China y Rusia, en el orden unipolar y en el dólar centrismo de Estados Unidos. Y esto hay que cambiar. Los chinos son más graduales, vean, ya se metieron al Fondo Monetario Internacional, se dice fácil. Realmente, a mi juicio, rescatan al Fondo Monetario Internacional, que no tiene el dinero que dicen que tiene. Entonces, ante esta situación estamos viendo un mundo que se está moviendo. Hoy el mundo en realidad es tripolar. Tenemos tres grandes potencias arriba, las tres nucleares, dos más que la otra, que son Estados Unidos, Rusia y China. No ha sido fácil para Estados Unidos venderle eso a su opinión pública. Estamos yendo a esferas de influencia respectivas. Por ejemplo, México, totalmente absorbido por Estados Unidos. Entonces ahí tienen ustedes la realidad del mundo en que se está moviendo. Ahora, esto le va a tocar al próximo presidente o a la próxima presidenta de Estados Unidos. Va a estar ante esa bifurcación. Sigue pudriéndose el mundo, lo cual tampoco le conviene a ninguno, o negocian el nuevo orden tripolar. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Alfredo Jalife. Si el público considera pertinente, preguntas. Vaya. Perdón. Oigan, se me estaba pasando algo fundamental, perdone, que es el precio del petróleo, que a ustedes les incumbe para que lo entiendan. Por si no fuera Ecuador, ya me hubiera ido. Pero eso se los digo para que lo entiendan. ¿Es esa la pregunta? Ah, bueno, venga. Aló. Sí, el acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos, uno de los objetivos para bajar el precio del petróleo sería debilitar a las economías latinoamericanas. Muy buena pregunta, además era la que íbamos a ver, se adelantó. Lo que ya lo habíamos dicho de cierta manera. ¿Se acuerdan que les comenté que se está dando el escenario de 1986, cuando hubo colusión entre Arabia Saudita y Estados Unidos para hacer un dumping del precio del petróleo a $8? Es más, les voy a contar una anécdota que no tengo el dato duro, pero sí sucedió. Un día le preguntan a Gorbachov de por qué era más exitoso Vladimir Putin que él. Le dice, lo que ves es que a mí me tocó un precio del barril a $8 y a Putin le tocó un precio de barril a $100. Pues sí, a big difference, ¿no? Bueno, pero ya a Putin le están pegando, ya se le bajaron el precio del barril a $40. Bajar el precio del barril, a Estados Unidos en Latinoamérica no cuenta, a nosotros no nos ven. Vean, yo ahorita estoy leyendo de nuevo el libro de Brzezinski que se llama Strategic Vision. Y Brzezinski es el que se jacta de haber derrotado a la URSS, creando a los mujahidines. Por eso yo cuando les digo que este asunto de los terroristas islámicos es un asunto ya muy añejo, lleva 35 años. Los mujahidines, que les dio mucho vuelo Reagan con Rambo, creo que muchos de ustedes ni nacían, eran los combatientes de la libertad. Bueno, son los abuelos y padres con Osama Bin Laden de Al Qaeda y de los yihadistas del Estado Islámico, es lo mismo. Y Brzezinski, en una entrevista que le hace el Nouvel Observateur, él comenta, porque le reclama el entrevistador del Nouvel Observateur, que por qué crearon ese monstruo llamados mujahidines y yihadistas, etcétera, etcétera. Dice, valió la pena porque tumbamos a un imperio, al imperio soviético. Eso es muy importante entenderlo. Mismo escenario del 86, nada más que ahora ya es diferente, con dos cuentos.
Uno, de que Arabia Saudita le está haciendo un dumping al shale gas. Esa es la cobertura. El shale gas es otro tipo de petróleo y de gas que se llama en español, tiene muchas traducciones, uno les llaman gas esquisto, petróleo esquisto, bituminoso, lutita, pizarra, grisú. Bueno, vamos a quedarnos en esquisto para no rompernos la cabeza. Entonces, realmente, ¿qué tanto es cierto eso? No lo sé. Ahí lo dejo en duda. Pero la realidad, y eso sí es más claro, y eso lo acabo de dar ahorita en una entrevista, alguien que me vino a entrevistar de los medios de acá de Cuenca. Vean ustedes qué hacen los yihadistas con el petróleo que controlan en la parte de Siria y de Irak. Están haciendo un dumping terrorista del petróleo deliberadamente. ¿Qué quiere decir? La producción del Estado Islámico al día es de 2 millones de barriles diarios. ¿Escucharon bien la cifra? 2 millones, mucho más que Ecuador, un poco menos que México y Venezuela respectivamente. Si el Estado Islámico, los yihadistas fueran país, serían la 9ª potencia en el seno de la OPEP. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Y ya se sabe, no crean que son secretos, yo lo acabo de publicar incluso. Cuando el petróleo estaba a $100 el barril, o a 110, los yihadistas lo remataban a $15, ¿escucharon bien a cuánto? A $15 en la frontera con Turquía, donde los contrabandistas, entre ellos un israelí que se llama Farid, así de su mote, lo compraban, pero además lo compraban para grandes compañías que luego lo exportaban a Israel. Eso lo saca hasta un periódico israelí que se llama Globs, G-L-O-B, grande E-S. ¿Quiénes son los que compran el petróleo? ExxonMobil, estadounidense. Conoco, estadounidense. British Petroleum, británica. Y 3 empresas independientes, entre comillas independientes, que se manejan en los paraísos fiscales de Gran Bretaña, que se llaman las Islas del Canal, Channel Island, cuyas 2 principales sedes son Jersey, y ahí viene la palabra New Jersey en Estados Unidos, este es Old Jersey, la vieja Jersey, y Guernsey. Ahí tienen son paraísos fiscales. Curiosamente, estas islas son del dominio de la corona británica, pero no pertenecen como tal a Gran Bretaña. Ahí luego me la platican, ¿no? Ahí luego me la explican. A ver que alguien le... Nada, es decir, son islas piratas, igual que se manejó Gran Bretaña con su piratería y le dio gran resultado para derrotar a la Armada Española, que era invencible. Lo mismo están haciendo a nivel financiero y a nivel petrolero. Tienen 3 grandes empresas ahí que se manejan. Una de ellas se llama Vitol, con V. Otra se llama... ¿cómo? ¿Cuál? Trafigura, y la otra se llama Petraco. Ahí tienen ustedes. Entonces, hay un dumping terrorista deliberado para abatir el precio del petróleo. Y regreso y me da mucha pena decir, a Estados Unidos no le importa México. Yo vivo en México, soy vecino de ellos. Les importa un comino, a ellos les importa su agenda mundial. Y su agenda mundial se ubica, ya viene en el libro de Strategic Vision de Brzezinski, se ubica perfectamente en esta zona que les acabo de decir, que es el Gran Medio Oriente. ¿Por qué razón? Porque es el que en forma paulatina y con un incendio permanente carcome las entrañas de Rusia, de China y de India. Ese es el nombre del juego. Entonces Latinoamérica ni lo cita. A mí me llama la atención, nunca citan a Latinoamérica. Pues ya lo dan por hecho. Bueno, Latinoamérica ahorita, se los digo abiertamente, estamos viviendo un neo-monroísmo, porque también Estados Unidos se está replegando de muchas partes del mundo. En el Medio Oriente se ha estado replegando y su lugar lo están llenando Rusia e Irán, nos guste o no.
En Asia igualmente China está surgiendo, y digan lo que digan, Estados Unidos, aunque quiere cercar, sí está cercando, pero se tiene que ir un poco a la defensiva, y están regresando a su patio trasero, que es el más sencillo, que es Latinoamérica, porque se encuentra lejos de China y de Rusia, así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Estados Unidos hoy está apretando las tuercas, ya lo vimos, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, y lo que sigue. Es lo que yo llamo el neomonroísmo peñista. Van a decir, bueno, ¿y por qué peñista? Porque nosotros tenemos un presidente que se llama Peña en México, que entregó todo. Nada más le falta entregar el aire. Nos van a cobrar por respirar. Creo que no han encontrado los aparatos para cobrar cuánto respiramos, si no ya lo hubieran hecho. Muchas gracias. Y una más para irme a desayunar. ¿Ya? A ver, venga. Sí, bueno. Primeramente, buenos días a todos los presentes. Agradeciéndoles a los organizadores de este congreso por hacernos partícipes a la Universidad Católica de Cuenca. Doctor Alfredo, buenos días. Agradeciéndole a usted también por tan maravillosa intervención. A más de una pregunta, sería un criterio. Queríamos que era un criterio de su parte. A su opinión, el suceso del 11 de septiembre en Estados Unidos fue nada más que un autoatentado con el único objetivo de iniciar un conflicto bélico con Medio Oriente con la finalidad de explotar sus recursos para su beneficio económico. Muchas gracias. Bueno, vean, yo no me quiero meter en conjeturas, pero sí les puedo decir que aquí no importa la verdad histórica, eso la sabrán nuestros nietos cuando saquen los archivos desclasificados. Vean, yo antes daba un libro en posgrado que se llama El secreto de haber lanzado la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Es un evento mayúsculo. Y lo hace un señor Alperovix y se basa en archivos desclasificados. Yo hasta que leí el libro, pues creí la narrativa de la propaganda estadounidense. Fue para salvar la libertad, ya saben todo el cuento que manejan, para que no hubieran más muertos, y además ya estaba ganada la guerra. La realidad fue que lanza a Estados Unidos las dos bombas para impedir la revancha de Rusia de ir a tomar Japón, porque ustedes saben, había perdido Rusia la guerra con Japón, y eso llevó a la caída del zarismo y luego a la llegada del comunismo en Rusia. Esa fue la realidad, impedir que Rusia tomara Japón. Y todos los que vivieron en esa época en Estados Unidos se creyeron el cuento hollywoodense de que fue por salvar la libertad y fue para que hubieran menos números de muertos. Ellos para la propaganda son únicos. Entonces igual aquí lo del 11 de septiembre yo no me quiero meter al negocio financiero, porque hubo un gran negocio en la bolsa con el derrumbe de las Torres Gemelas. Y fíjense, ustedes se dan cuenta, tiene mucha similitud con el 13 de noviembre de París. Mucho. Pasaportes que no se queman. Yo digo que los mejores pasaportes del mundo hoy son los sirios, los egipcios, los saudíes, porque se caen 2 torres enteras y no le pasa nada a los pasaportes. Igual pasó ahora con los pasaportes de sirios y egipcios en los atentados terroristas de San Denis. Dejemos eso de lado. Vean, aquí lo que importa no es que ustedes en la Universidad Católica de Cuenca tengan la verdad histórica. Y si la tenemos no sirve para nada. Aquí lo que importa es la percepción de la opinión pública estadounidense. Aquí lo que importa es el choque de las civilizaciones de Samuel Huntington, que la estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI. Lo que importa es qué es lo que le venden los multimedia de Estados Unidos a su opinión pública para librar una guerra de esa magnitud en Afganistán, en Irak, y iniciar el siglo XXI bajo el signo del terror, de la guerra del terror, que curiosamente es muy ineficiente porque no da resultados. Fíjense, Estados Unidos encabezó desde hace un año
una coalición de 62 países. Yo que soy quisquilloso, me dije, seguramente está México en la coalición de 62 países, no puede ser que no esté México. Bueno, meto, indago y efectivamente tienen a México en la lista de los 62 países. Bueno, el presidente de México no lo sabe. Si México está en guerra contra los yihadistas, el presidente de México no lo sabe. Su disfuncional Congreso tampoco lo sabe. La opinión pública no lo sabe. Y aquel día sacan los yihadistas que se van a ir no sobre 62, sobre 60, porque también se equivocan, y los van a empezar a golpear porque ellos forman parte de la coalición, y ahí viene la bandera de México. Y fue cuando en México nos enteramos que somos ya motivo de un probable atentado. Bueno, ¿qué quiere decir? Que obviamente Estados Unidos usa a estos, y además no lo digo yo, ahorita les voy a decir algo muy fuerte, documentos de Estados Unidos, los usa como un instrumento geoestratégico, como una espada de Damocles contra aliados veleidosos o reticentes para domarlos, para domesticarlos. Vean, acaba de salir un documento de la DIA. La DIA es Defense Intelligence Agency, de agosto del 2012, 3 años. Y ese documento lo hizo un juicio Judicial Watch, observatorio judicial, y le dieron el documento. Y ahí dice cómo Estados Unidos crea a los yihadistas del Estado Islámico. Digo, ¿para qué me meto a discutir si son de Estados Unidos o no? Ellos están confesando que ellos los crearon. Entonces, ¿qué me pongo a discutir? Y luego entrevista al Jazeera, que es de Qatar, al teniente general Michael Flynn. Flynn se escribe F-L-Y-N. Lo entrevistan, ahí lo tienen, son datos duros. El exdirector de la DIA en ese momento, y dice, valido como auténtico el documento. Y así es, nosotros creamos a los yihadistas del Estado Islámico. Entonces ya nos vamos, bueno, which is the name of the game? ¿Cuál es el nombre del juego, no? Es muy claro, desestabilizar las regiones islámicas, porque eso le pega de lleno en las entrañas a Rusia, a China y a India, así de sencillo. Muchas gracias. Aló, ahí estoy. Buenas tardes, Fabiola Ordóñez, directora de la Agencia Nacional de Tránsito. Mi pregunta es un poquito larga. Doctor, como usted menciona en todos sus artículos que si bien es cierto las geofinanzas cambian en forma dramática con la incorporación de las divisas, de la divisa china en las divisas del Fondo Monetario Internacional conjuntamente con el dólar de Estados Unidos, el euro, la libra esterlina, etcétera. La primera pregunta es ¿por qué Estados Unidos impide el ingreso? Después, ¿cuál fue la razón de la crisis de agosto en las bolsas de valores financieras en la China? ¿Hubo en realidad una advertencia militar de Estados Unidos a China o hubo negociaciones y cuál fue la finalidad de esta? Finalmente, la integración de China a la llamada Asociación del Pacífico que conforman los 12 países, ¿cuál fue la respuesta del Fondo Monetario Internacional ante esto? Bueno, Empiezo por la última, que es más fácil. El Fondo Monetario Internacional no tiene nada que ver, aunque Estados Unidos lo controla, en el asunto de la Trans-Pacific Partnership, de la Asociación Transpacífico, porque no es de su incumbencia. Pero vean, y respondo a la primera o a la segunda, para conectarlas. El que haya dejado Estados Unidos el ingreso del yuan al Fondo Monetario Internacional denota que hubo una negociación. De otra manera, no creo que Estados Unidos sea otro Estados Unidos, se haya vuelto filantrópico y samaritano del día a la mañana. Eso no existe en las relaciones internacionales. Se debió haber dado algo, un quid pro quo, que le llaman, a cambio de algo. Lo que está manejando la prensa china y la prensa internacional es de que China lo que dio es abrir más el mercado chino, crear reformas internas para la penetración del capital exterior.
Eso es lo que más o menos se está manejando. Y otra lectura de gentes cercanas a China es de que el sector financierista dentro del Partido Comunista Chino es el que salió airoso, es decir, para seguir empujando la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Yo no, y viene la cuestión de agosto, ahí hay que ir, sucedió algo que todavía no necesitamos retrospectiva para saber qué pasó, pero ya lo estamos empezando a ver. Se da en un contexto de alta tensión en el mar del sur de China, eso también es muy relevante. Segundo, se da después de una devaluación, microdevaluación del yuan frente al dólar. Lo que pasa es que aquí es muy importante entender lo siguiente. El yuan chino estaba fijo al dólar y el alza desmedida del superdólar, estamos hablando hasta un 40% frente a una canasta de divisas mundiales, es bárbaro eso, ¿eh? Nada más este año lleva 20% revaluado el dólar, de gran revaluación. Eso estaba jalando a China también a encarecer sus exportaciones, porque estaba fija la paridad del dólar con el yuan chino. Entonces lo que hace China es devaluar controladamente el yuan del dólar en un 4% que al final del día concluyó en 2, que es nada. Bueno, sí, pero ese 2 en esos monumentos de reservas de divisas, pues es una monstruosidad. Y ahí vino todo un juego monetario tremendo, donde perdieron fortunas muchas empresas y muchos países. Incluso China, se comenta que se despojó de casi 300,000 millones de dólares de sus reservas, que no es poca cosa, para realmente aminorar esta devaluación y las perturbaciones que había creado a nivel global. Lo que pasa, vean, aquí estamos igual que en la teoría del caos, el efecto mariposa. Acuérdense que en la teoría del caos se maneja de la siguiente manera: dadas las condiciones iniciales, esa palabra es muy importante, dadas las condiciones iniciales, si hay unas condiciones muy sensibles, un aleteo de mariposa en Hong Kong les crea un huracán en Nueva York. Entonces aquí las condiciones iniciales del mundo son muy caóticas, son muy sensibles, hay mucha turbulencia, hay mucha volatilidad. Entonces un simple movimiento de China de una devaluación del 2%, que obviamente estuvo en 4 y en 3 días bajó luego a 2 y ahí tuvieron que soltar hasta sus reservas, sin duda alguna afectó con un huracán a nivel mundial. Entonces aquí, ¿sí? ¿Sí? Gracias. Entonces, eso es lo que a mi juicio sucedió. ¿Había otra pregunta más? Porque usted me hizo 5 preguntas. Me falta una, creo, ¿no? ¿Ya no? Bueno, gracias.